Así que sin más preámbulo, por favor les pido un fuerte aplauso para el DIVO. Este es un video podcast de venganradio.com. Primera parte. Aparte de eso, la verdad es que cada uno pues estamos envueltos en muchas cosas. Ahora sinceramente estamos solamente con el DIVO y la verdad es que nuestro futuro próximo son, yo qué sé, 5, 6 años, 7, ¿no? Depende lo que el público le guste, pues seguir con el DIVO. Otras pasiones, pues yo por mi parte producir discos o otras cosas musicales. Ellos, what's your passion? For myself, obviously, music is my first love, but since being with El DIVO, I've learned, I've developed several hobbies that have become passions. I like to take my video camera and make little movies and edit them together, and I like to, I've taught myself a lot about writing music and taking up different instruments. I've tried taking up the guitar, I'm no good. I tried taking up bass guitar, I'm no good. I tried taking up cello, just forget it. I love coming to the gym. I love motorbikes, big heavy motorbikes. I love also working on them. I love restoring them and customizing them. And I love playing electric guitar. I love playing rock. Apart from the music point of view, which takes probably 80% of our time in El DIVO, I love being a parent because I became a parent of 2 beautiful children. So that's a beautiful hobby. And composing music when I have time, which doesn't really happen really much now. Probably acting would be something that definitely, I'm sure all of us would, probably something, that's something we would like to develop at some point. But for myself, it's something I really love to do. Bueno, cada uno, a Carlos lo escucharon. Dice que por su parte, durante sus viajes con el DIVO ha tenido el tiempo de tomar una cámara y tomar pequeñas películas y editarlas. Y dice que eso se ha vuelto una de sus segundas pasiones. También escribir música cuando tiene tiempo, aunque el DIVO se toma el 60% del tiempo que tiene. He tratado de tocar algunos instrumentos. Primero fue la guitarra, olvídenlo, después fueron the bass, right? El bajo, olvídenlo, mejor no. Y ahora el cello, y también prefiero olvidarlo. Y por su lado le gusta mucho hacer ejercicio, las motos antiguas, restaurarlas, trabajarlas, hacer un poco de mecánica con ellos y tocar la guitarra eléctrica. Y por el lado de Sebastián dice, mi segunda pasión son mis hijos. Acabo de ser papá de 2 hijos, por lo tanto mi segunda pasión es esta, que además es una gran y divertida pasión. Well, the process for adapting voices for this album has been a combination of everything that we've learned on the first 3 albums. I know for myself, it was very, very difficult coming from an operatic background to sing with a microphone, to sing in the studio, in the booth. I've never made recordings before El DIVO. So learning to adapt my voice in a different way, there's a lot that I learned from the other guys of how to do this. And I think we've all learned from each other over the years how the sound of El DIVO works, how we developed it on the first album. It was a big experiment, and we tried different things, and we found what works for us. And in every album, we seem to make more strides forward as to what makes El DIVO, and what makes our sound bigger and stronger. And in this album, we've found new directions that we can go. We've opened up doors. For example, when we singing Hallelujah, being able to take our voices and take the passion, but make it intimate and make it small. And for example, on Amazing Grace, where we have an a cappella section, as we've never done a cappella before. So it's a continual process for developing and letting the voices mature with the music. Creo que nuestro más grande aprendizaje ha sido lo que hemos logrado en estos 3 discos y lo que hemos ido aprendiendo durante estos 3 discos. Dice David, por mi lado, yo veo que mi pasado viene de la ópera y para mí era muy importante y muy difícil aprender a cantar con un micrófono, aprender a cantar adentro de una cabina de grabación, y eso para mí era lo más difícil de aprender, pero he aprendido mucho de mis compañeros en este sentido. Creo que a lo largo de 3 discos hemos podido ver lo que hace de DIVO, qué es lo que funciona para nosotros,
qué es lo que hace las voces del Divo más fuertes y más grandes con cada disco. Por ejemplo, en este tenemos una canción como Hallelujah, que es una canción que hay que cantar muy despacio, muy tenuemente. Y también tenemos canciones como Amazing Grace, que es una canción de gospel, en donde tenemos que alzar las voces, hacerlas más fuertes, más constantes. Entonces, yo creo que con cada disco nos damos permiso de ir en nuevas direcciones y de experimentar con la pasión también, con la intimidad. Y por ejemplo, en Amazing Grace, otra cosa que pasa es que tenemos una capela que nunca habíamos tenido una capela en un disco de Divo. Entonces, creo que con cada disco vamos aprendiendo cosas nuevas. Oh yes, there are groups around, of course. I think there's even a group around that calls themselves Il Divo or Il Divo Forever, something, and they play in. Where were they? They were in Mallorca or Menorca. En hoteles. Yeah, and there are a lot of groups in England where Il Divo was actually created. There are a lot of groups, and they're always referencing us, and they always write in their articles that they're actually better than us. And I always think that's great. That's free publicity for us because we always get a mention in their articles. I don't know. You know, we started this, and we did not have a clear concept what Il Divo was going to be. It's just the four of us, you know, we are passionate singers and musicians. We've been singers and musicians for many, many years prior to Il Divo. We have our own background and our own identity as musicians, and we just let all that flow together. And it still works the same way when we go into the studio, and what comes out, the product, the songs, the music we create, it's just a big mix of all our emotion and passion, and that together is Il Divo, and that somehow creates something very special. We don't have a recipe for it. It's just all our influences bundled together. And other groups, yeah, they think, okay, take 4 male singers, you know, and probably take 4 tenors or 2 tenors and 2 baritons, and you have Il Divo, but it's obviously not that simple. Dice Urs, la verdad en Inglaterra sí ha habido grupos que tratan de imitarnos, no nos acordamos, Carlos dice, hay uno en hoteles es menor que en Mallorca, sí. Pero la verdad cada vez que uno de estos grupos habla de su pasado, de sus orígenes, habla de nosotros, entonces decimos que bien, la verdad es publicidad gratis para nosotros. Y cuando empezamos el Divo jamás teníamos un concepto claro de lo que queríamos lograr. Éramos 4 personas, cada uno de nosotros con una carrera anterior, con una pasión por la música que venía de una preparación anterior, y cada uno con su propia identidad. Éramos músicos apasionados también, y entonces eso lo dejamos fluir. No teníamos un concepto claro de lo que queríamos. Cada vez que nos metemos al estudio, dejamos que esa pasión, que nuestras ideas, que nuestras emociones se canalicen a través de lo que hacemos. Y eso es lo que hace del Divo. No es una receta, no es nada preconcebido. Es sencillamente lo que en ese momento estos tenores o estos 4 músicos logran juntos adentro de un estudio. Este es un video podcast de vengaenradio.com.